Y bueno, llegamos a la fase final, a ver qué tan buena es la precisión del algoritmo, no en el conjunto de entrenamiento, sino sobre el conjunto de testing. La precisión hemos visto que la fase de entrenamiento pues rozaba el 87% después de 5 epochs, pero eso son con imágenes que el propio algoritmo ha utilizado para extraer rasgos y calcular los pesos de cada uno de los cerca de 100.000, no más de 100.000 pesos que tenía la red neuronal en su interior. Estos son datos que ha estudiado y conoce porque los tiene ya etiquetados. Sin embargo, opuesto a la fase de creación del modelo está la fase de evaluación o la fase de testing, para comprobar pues, si el modelo se comporta igual de bien con datos que no conoce. Entonces, básicamente se trata de medir la performance en observaciones que todavía no han pasado por el modelo en la fase de entrenamiento y observar si hay mucha discrepancia en el porcentaje, en la precisión del algoritmo. Entonces, os voy a enseñar la sintaxis, que es muy sencilla. Aquí simplemente en la zona central tenéis que para evaluar un modelo lo único que hay que hacer es tomarlo, utilizar la función evaluate y pasarle como parámetros el conjunto de testing, la x por un lado y la y por otro, son simplemente los dos mismos argumentos que le pasábamos a la fase de entrenamiento, pero en este caso con el conjunto de testing, son las imágenes que no se han usado para entrenar y os recuerdo que xtest también venía con imágenes aplanadas en vector unidimensional y escaladas en el rango 0,1 con YTest siendo cada una de las 10 categorías a la cual pertenece la imagen. Pero claro, el modelo no nos va a dar exactamente el valor real, sino que el modelo lo único que hace es tomar el conjunto de testing y darnos una predicción a cuál de las 10 posibles categorías pertenece la imagen. Entonces, esa predicción lo que se hace es, se contrasta, se mide con respecto al valor real y precisamente la métrica de Sparse Categorical Accuracy, la precisión, nos dice pues qué porcentaje del total es el que se ha elaborado con una predicción correcta. Entonces, nuestro método eval o evaluate devuelve directamente dos elementos. La primera es la pérdida del conjunto de testing y la segunda es la precisión. ¿De acuerdo? El primero simplemente es las pérdidas con respecto del conjunto de testing, esa función precisamente que habíamos preparado de Sparse Categorical Cross Entropy y que el propio algoritmo utilizaba en la propagación hacia atrás para corregir los pesos por un lado, y la precisión, la accuracy, es pues qué porcentaje del total ha sido predecido correctamente. Y ese es el valor que quiero observar, de modo que quiero ver si el porcentaje es similar al menos al que teníamos en la fase de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos valores son los que me va a devolver la función evaluate aplicada sobre el modelo y con el conjunto de testing. Y como podéis observar en el centro de la pantalla, tachan, 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 pues bueno, obtenemos una precisión brillante del 87,08%, igual de buena por lo menos que la que teníamos en el conjunto de entrenamiento, apenas un 72%, un 0,72% menor, pero oye, al menos en el rango de la precisión que obteníamos sobre el conjunto de entrenamiento. Y probablemente es gracias a la capa de dropout, aquella capa de dropout que habíamos añadido aquí en medio, porque hace que durante la fase de entrenamiento pues se olvide de cierta parte de la información, lo cual reduce drásticamente las opciones de sufrir un overfitting, que precisamente para eso era por lo que lo habíamos añadido, de modo que sacrificamos un poco de precisión en las observaciones en la fase de entrenamiento, pero a expensas de que la fase de testing o la fase de validación obtenemos un resultado más o menos similar. Probablemente, os lo dejo como ejercicio, si no colocáis esa capa de dropout, esa capa de pérdida de información o de no transmisión de información, pues obtendríamos una precisión menor en el conjunto de testing. Probablemente no llegaría siquiera al 80%, porque estaríamos
suministrando exceso de información sobre el conjunto de entrenamiento que no se vería reproducida acorde a ello en el conjunto de testing, ¿de acuerdo? Esto es la situación de overfitting, cuando el modelo se comporta terriblemente bien en la fase de entrenamiento, pero pierde eficacia en la fase de testing. Entonces, a través de las 10.000 observaciones obtenemos una precisión bastante buena, cerca de 90.000 de las imágenes han sido predichas correctamente y, por supuesto, como parte del ejercicio final de la sección, sentiros libres de modificar, cambiar algún parámetro, añadir e intentar pues, superar el umbral por lo menos del 90% de precisión a base de tunear, que se dice, el algoritmo, de cambiar la arquitectura, añadir alguna capa adicional y a ver qué tipo de arquitectura sois capaces de crear. Me gustaría mucho que yo os doy los notebooks ya con todo el código y demás, simplemente si los leéis está bien, pero mañana no os acordaréis de nada. Si practicáis con ellos, los hacéis vuestros, los modificáis, los interiorizáis y sobre todo con los resultados que hagáis, los compartís en el propio foro, aquí mismo me escribís en el foro de Udemy, este es mi resultado, Juan Gabriel, y lo compartís con el resto de compañeros. He añadido una capa oculta más, he cambiado el número de epochs, he puesto 20 epochs, he puesto otra capa de dropout, he cambiado la capa de dropout por un 35%, me da igual, el cambio que hagáis lo ponéis aquí justo con una pequeña captura de pantalla, como la que tenéis ahora mismo en pantalla aquí, con una pequeña captura de pantalla, pues es más que suficiente para mostrarme que en efecto habéis entendido de qué iba el curso y no solo os habéis limitado a copiar el algoritmo, sino que lo habéis trabajado, ¿de acuerdo? Nosotros nos dedicamos a explicar los notebooks, pero ahora es tu turno, te toca practicar con toda una serie de ejercicios e intentar mejorar. Intenta hacerlo lo mejor posible en la fase de los ejercicios. Picaros con los compañeros, intentad ser el que obtiene mejor porcentaje de precisión en la clasificación del algoritmo. Compartid vuestro resultado, ¿de acuerdo? No simplemente lo practiquéis y digáis, ah, bueno, se haría así. No, no, no. Yo os voy a dar mi solución o una de mis soluciones, pero el key de la cuestión para convertiros en un data scientist de renombre, bien pagado y con garantías de éxito, es que seáis capaces de hacer todas estas cosas por vosotros mismos. Y no hay mejor forma que empezar por los ejercicios que comparto aquí con vosotros. Y por supuesto, si no lo sabes hacer, tranquilo que tendrás la solución que al menos yo propongo en formato también de notebook de Google Collaborate. Ya os digo, compartid vuestro resultado en la sección de preguntas con el resto de estudiantes, utilizad el foro de Udemy, la comunidad de Discord, utilizad todos los medios que tenéis a vuestro alcance para difundir y comunicaros, consultar posibles dudas, transmitir vuestros resultados, porque la comunicación dinámica es igual de importante que la fase de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente fijaros que en la fase de testing, pues la función de pérdidas es un poco más grande, ¿de acuerdo?, que la que teníamos aquí, pero la métrica que me interesa es la de la predicción o la precisión y fijaros que abajo os he puesto un print del test accuracy para que si vosotros luego lo compartís podáis hacer copiar-pegar de esta pequeña fase e incluso la podáis compartir tal cual en el foro utilizando las herramientas a vuestra disposición. Pues así cerramos esta primera sección acerca de redes neuronales artificiales. Tenéis abajo un paso adicional, un paso 5 que os dejo a modo de bonus para guardar la arquitectura, la topología de la red neuronal y los propios pesos que el modelo ha entrenado en ficheros JSON y H5 respectivamente. Solo los tenéis que ejecutar y se guardarán esos ficheros en las propias carpetas en las que estéis trabajando para que pues, el día de mañana los podáis cargar e incluso compartir con otras personas del curso o conmigo mismo y así pues poder mostrar los valores, los pesos que la red neuronal ha calculado, la propia arquitectura que vosotros habéis creado y seguro que en la próxima sección os lo vais a pasar muy bien porque vamos a construir una red neuronal convolucional totalmente desde cero utilizando TensorFlow 2.0. Hasta entonces disfrutad de los ejercicios y convertiros en unos grandes analistas de datos con TensorFlow 2.0.